Aún me parece mentiras estar aquí. Fue un compromiso que me hice si regresaba a Matanzas. Conocer este lugar que un día se levantó como nunca antes, donde primero se enarboló nuestra insignia nacional y ha quedado como herencia un pueblo rebelde y valiente. Un pueblo que hasta hace un año atrás había sido condenado al abandono absoluto. Un pueblo al que hay que respetar sí o sí. Incluso los más poderosos los respetan. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a Cárdenas. Y es que por esta zona huyen los cardenenses en busca de sus sueños. Familión, ya estamos en Cárdenas y en estos momentos nos encontramos en un lugar bien popular de esta zona. Evidentemente, por la uniformidad de todas estas construcciones, esta es un área de trabajadores por cuenta propia que le han arrendado al Estado, los trabajadores privados, y como pueden apreciar ustedes, aquí ellos venden sus cafés, sus productos, sus panes con sus comidas, etcétera. Mira por allá a nuestro amigo Carlito. Carlito, saluda, buenos días. Carlito, ¿qué es? ¿Un cafezote? Aquí estamos un cafezote, ya estamos en Cárdenas. Ah, bueno, ya, vamos a escuchar. Oye, yo venía por el camino dormido. Buenos días, sobrina. ¿Y la música dónde está? La música, una musiquita aquí para alegrar el día. ¿Por qué? ¿Aquí no hay luz ahora? Aquí, sí, la del sol. No, chico, serio. Hasta ahora no hay luz. ¿A esta hora no hay electricidad aquí? Y como ya es de costumbre, hace casi 3 meses, ya en estas horas ellos no tienen energía eléctrica, por eso es que van a ver algunos esfuerzos sobrehumanos de cosas tradicionales como por ejemplo cocinar con carbón con tal de mantener los servicios. Mire, cualquiera pensaría que es mentira, pero no, están cocinando con carbón, porque con el tema de la energía eléctrica por la mañana, si no el negocio va a pique. Nada, que si no existieran todo este grupo de kioscos y trabajadores por cuenta propia, por la mañana aquí no hubiese nada que desayunar, ni el rico café que tomar. ¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! Estos edificios bonitos que ustedes ven aquí, el 80% pertenecen a los trabajadores del turismo en Varadero. Bueno, y estoy comprobando que se mantiene los carruajes tirados por caballo como uno de los medios de transporte de comunicación de Cárdenas con el centro de su ciudad. Un coche desde aquí, desde el reparto Fructuoso Rodríguez hasta el centro de Cárdenas. Estoy cobrando 100 pesos. 100 pesos. ¿Qué sacaron, niña? Leche saborizada. Ay, ¿qué de chocolate? Sí. A buscar leche saborizada. Parece que no está muy buena. No veo tanta gente en la cola. O quizás es muy cara. Dicen que en Cárdenas se resuelve de todo. Que si Varadero está bien, Cárdenas está bien. Pero todo el mundo no trabaja en hoteles de Varadero. Por tanto, los problemas de escasez y desabastecimiento del país también le toca a otra buena parte de la población. Y este señor se me acercó para ver que yo hablaba, pero se embarcó, porque ya yo terminé. Reinaldo. Ahí está la cuarentilla. Buenos días. Pero en lo que tú tienes en La Habana, 5 museos, aquí tú tienes uno solo que tiene de todo, de todo, de todo. Las piezas son originales, todas. Mis amigos, ¿y cómo estar en Cárdenas y no visitar, aunque sea un ratiquito pequeño, uno de sus principales museos? Este lugar que ustedes están observando fue en su momento Casa de Gobernación. Aquí también vivió la gran poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda, porque era la esposa del gobernador, pero además vas a encontrar otras curiosidades.
Bueno, y casi con los pelos de punta, observen ustedes esta joya que guarda este importante museo. Se trata nada más y nada menos que del carruaje típico fúnebre de la época de los ricos en Cárdenas. Me cuentan por acá, y dice ahí mismo en un letrero, que mientras más rica era la persona, más caballos tiraban de este carruaje. Este que están apreciando aquí data del siglo XIX. Bueno, y cómo dejarlo de mencionar. Esta es la calle principal del municipio Cárdenas. En su primer momento se llamó Real y casi que ese nombre se le ha quedado, pero actualmente tiene el nombre de calle Céspedes. Encontramos ahora en el popular parque Cristóbal Colón. Dicen que recientemente remozado porque realmente estaba muy abandonado. Me cuentan los habitantes que en esta parte del Parque Colón era donde se realizaban grandes carnavales hace muchos, pero muchos años atrás. Casi que debemos sentirnos privilegiados porque toda esta zona estaba abandonada hasta hace un año atrás. Vendría siendo como el casco histórico de la ciudad de Cárdenas. Otro de los lugares bien importantes es este que está aquí. Es la sede de Correos de Cuba, pero en la parte de arriba está la logia de los masones. Dice que hace poquito recuperaron este parque, que estaba deteriorado, que estaba abandonado, menos mal. El jardinero habla de hace Ah, ¿usted es jardinero de este parque? Bueno, me alegro, está bonito el jardín. la gente allá. Me alegro mucho, hermano. Trata de mantenerlo ahí para que la gente tenga algo bonito. Sí, pero... ¡Oye! Dame uno ahí. Espérate. ¿Dame un qué? Tu cigarro. Ah. Mis amigos, y estamos en presencia de la primera iglesia de la ciudad de Cárdenas, terminada su construcción en el año 1846. Me comenta el padre que ha sufrido grandes transformaciones desde su creación hasta la actualidad. Y hemos llegado a un lugar primordial de la ciudad de Cárdenas. Señoras y señores, en este lugar se enarboló por primera vez la bandera cubana. Por suerte se encuentra ahora en reparación. Dice que comenzó hace muy poco porque el lugar realmente estaba abandonado. Y me voy muy contento de que se esté enalteciendo un lugar digno al hecho histórico que ocurrió aquí. Señoras y señores, le presento el antiguo parque de diversiones de Cárdenas. Hoy Cárdenas no tiene ningún parque de diversiones. Cuentan los que saben que toda esta área lo cogió un trabajador por cuenta propia y dice que lo puso en talla. Ofertas gastronómicas, los aparatos, las atracciones, un lugar bien ambientado. Dice que venían niños de todas partes de Matanzas, incluso hasta de La Habana. Pero algo pasó que un buen día le dijeron hasta aquí. Y es lo que usted está viendo. Y este parque hoy lleva más de 15 años abandonado. Como no me gusta perder la credibilidad, no le voy a decir otro chisme que la gente comenta. Simplemente les voy a decir que algo pasó en ese convenio, que de momento al trabajador por cuenta propia le quitaron el parque y ha quedado esta ruina que usted está observando ahora.
Ahora bien, cabe hacerse una pregunta. Pasado 15 años, ningún otro emprendedor se ha interesado en invertir en este lugar. ¿Qué pasa aquí? Que nadie más se ha interesado en invertir en este lugar. Esa historia hay que descubrirla. Si esto, loco en particular, yo sé que lo pone bonito, todas estas cosas para venir aquí, esto para... Me imagino esto lleno de vida. Me imagino los niños aquí gozando de lo lindo con la familia. Pero como a nadie le importa nada, si no le importa otras cosas, ¿qué les va a importar la alegría de nuestros niños? Por eso esto poco a poco se va convirtiendo en eso, en un basurero. Mis amigos, y les presento entonces una parte de la bahía de Cárdenas. Dicen que en su época fue un lugar bien industrializado. Me llama mucho la atención que siendo un lugar tan bonito, no sea un lugar lleno de comercios o puestos de gastronomía para que la gente venga, disperse. Creo que no es de mucho interés que las personas vengan por acá. Aún así, siempre hay quien viene o a lavar sus pomos para vender la materia prima. Por allá tenemos algunos pescadores. Incluso hasta el muro del malecón estaba bien lejos de la orilla del mar. Y toda esta zona la han llenado de piedras, no sé con qué intención, pero bueno, supongamos que es para apaciguar las inclemencias del tiempo. Miren por allá cómo se ve toda la península de Icaco, Varadero. Bueno, de hecho, estas imágenes demuestran que Cárdenas era una ciudad bien industrializada. Y sí, le he preguntado a los cardenenses y este fue un lugar muy utilizado para abandonar ilegalmente el país. Te propongo ahora conocer el varadero de la gente pobre. Le llaman así a esta zona, conocida como Playa Larga. Sí, Playa Larga de Cárdenas. Realmente me impactó mucho. El lugar está abandonado, pero me llamó mucho la atención que aún viven pocas familias, a pesar de la gran cantidad de penetración del mar que sufren constantemente. Gente muy humilde, gente muy trabajadora. Existen algunos emprendimientos, sí. Encontré casas de renta, casas de descanso, cafeterías. Me imagino esto en el momento de verano en todo su esplendor. Me imagino si esto también se le prestase un poco más de interés y se pudiera rellenar toda la duna de arena como si fuera varadero. Tiene hasta su propio río que no está contaminado. Me gustó mucho, me gustó e incluso quiero regresar. Quiero regresar porque me gustaría poder grabar aquí en un momento donde el pueblo de Cárdenas u otros visitantes disfrutan de este modesto pero bonito lugar. Buena. De Cárdenas y la Varadero son fáciles. Parecen ranchones que están abandonados. Nadie quiere hacer nada ahí. Y si tú lo ves así, como son del Estado. Exacto. Porque si fuera particular, bueno, ya hemos llegado a la otra parte de la bahía de Cárdenas, específicamente en la famosa Playa Larga. Bueno, me disolucionó un poco, ya no le queda arena. Parece que esto, debido al mal tiempo, los ciclones que han habido, le han echado aquí unas rocas como para romper olas, porque aquí la penetración del mar debe ser constante cada vez que suba la marea. Pero me sorprendió que quedan algunas casitas bien cerquitas del mar, fíjense ustedes, personas muy humildes que se dedican fundamentalmente a la pesca. Aún siguen viniendo personas a romancear. Miren aquí la calle como ha sido desbaratada. Dicen que el huracán Michelle acabó con esta área. No sé si pueden detectarlo ustedes. Por allá tenemos la península de Icaco, Varadero. Este es el sur de la península. Por eso ven que esta agua no es tan cristalina. Son las aguas del sur, al sur de la península de Icaco. Sí, esta es una de las casitas destruidas por el huracán. Sí, seguro. Pero este tipo de ambiente me gusta. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, mira qué lindo. Sí, está seguro. Y esta instalación me verifica que esto en algún momento fue un lugar donde los cardenenses venían aquí, tomaban su cerveza, se bañaban en su playa. Mira aquí, verano con todo. A lo mejor esto funcionó en el verano de este año, porque creo que ese es el lema.
salido a pescar para arreglarlo. Poliespuma, ¿no? Poliespuma revestida. Sí. ¿Y cuánto puede costar un barquito de eso? Eso depende de quién te lo venda, tío. ¿Cuánto te costó a ti? Ese me costó a mí 15.000 pesos. ¿15.000 pesos? Cubano. 15.000 pesos cubanos. Sí. Pero bueno, te resuelve para tu pesca. Para yo pescar, Ah, bueno. para comer. Para comer, sí, claro. No, me imagino que resuelve cantidad. Mire, se va entrando ahora. Y aquel que está allá que tiene como vela un saco, ¿no? Debe ser un saco. Sí, un saco. Cabrón, ¿verdad que el cubano inventa? Yo te digo a ti que si no fuera por la inventiva de nosotros los cubanos. Ya, no viene muerto de hambre todo. ¿Y esta de aquí, cómo le llaman ustedes esto tan bonito aquí rústico? Eso es esa señora de ahí. Ellas lo hicieron. O sea, la casa que al frente hicieron este muellecito rústico, lo más bonito. Me ha gustado cantidad. Tiene una vista muy bonita. Familión, les prometo regresar a Playa Larga en Cárdenas. El problema es que me queda pendiente visitar este callo que está aquí, que no pertenece a nadie, no es de nadie, y documentarles Coco Beach Resort. Es un tipo de alojamiento particular que tiene piscina, tiene área para niños, tiene snack bar, tiene buffet, tiene de todo, pero ahora no tiene ni electricidad ni agua. Por eso tengo que regresar.